¿Se ve bien? Perfecto. Vale, entonces vamos a empezar con lo de las integrales, que es el curso de integración de funciones variables. Entonces vamos, ¿cómo decimos matemática como integrar? Bueno, matemática tiene un montón de niveles de cómo puedo utilizarlo, porque en principio no es muy difícil. La, hay funciones que son muy sencillas y para hacer cosas muy sencillas como calcular una integral es fácil, pero puede ser complicado, hay un enlace de todo. Pero bueno, para cosas sencillas como calcular una integral en una variable, la función que utilizamos es una que se llama integrate. La función integrate es una, aquí está, lo puse aquí en azul, integrate. Y bueno, es una función que a la cual en principio metemos dos parámetros. Metemos la función f, que es la función que queremos integrar, y la variable respecto a la cual queremos integrar. Y es tan sencillo como eso, no hay mucha complicación. Por ejemplo, el primer ejemplo, calcular la primitiva de un polinomio x a n. Entonces lo pongo integrate, la función x a n, la variable respecto a la cual quiero integrar x, y le doy. Me da la respuesta. De una forma un poco rara, porque matemática intenta poner las cosas en orden creciente. Entonces aquí tengo x elevado a 1 más n por 1 más n. Ahora, si yo, por ejemplo, hubiera puesto una i aquí y pidiera para integrar, él va a comprender que x a n es una constante, depende de i, y va a hacer la integral respecto a i. Entonces, x a n por i. Por eso es importante meter la variable aquí respecto a cualquier integral. Es útil porque si fuera, por ejemplo, como una integral iterada, que calcular la integral de x a n a i y después hacer una otra integral, lo haría así. Entonces, bueno, es lo más fácil que hay, hacer calcular las integrales sencillas y poder meter todo tipo de función por ahí. Entonces vamos a hacer unos ejemplos tontos y os voy a enseñar después unas otras herramientas que me gustan más que matemática, pero entonces aquí nada más otros ejemplos tontos para ver, nada más para conocer las funciones de matemáticas. Si le pido que calcule la integral de 1 por x respecto a x, me da el logaritmo. No pone módulo, no pone nada. Aquí también no añade constante ni nada, solo me da una solución con constante igual a 0. Y bueno, aquí tengo, bueno, y aprovecho para ver la función logaritmo en matemática. Ese es el natural. Se escribe log con L mayúscula. Todas las funciones de matemáticas se escriben con mayúscula. Por eso integrate mayúsculo, el log mayúsculo. Aquí, por ejemplo, tenemos dos que también son cosas sencillas de calcular, nada más para que veamos las funciones. Aquí tengo la función coseno con mayúscula y la función seno con mayúscula aquí también. Siempre lo meto entre corchetes, la función y el argumento que quiero que esté, lo meto aquí entre corchetes. Entonces, por ejemplo, yo quiero integrar eso, por eso integrate, corchete, y ahora lo que me pide la función, la función integrate me pide que meta una función y una variable, en principio. Pues vamos a ver cómo hacer integrales definidas. Entonces, si lo doy, me va a dar es bien facilito. Y podemos usarlo para hacer
todo tipo de ese problema que vosotros habéis hecho de integrales de variables, porque yo puedo meter una integral dentro de una integral. Si yo quisiera meter aquí, bueno, como aquí tengo integrate, si yo quisiera meter una dentro de la f, poner una otra integral, yo puedo ponerla. Y con eso puedo hacer integrales iteradas. Que son, supongo que sea uno de los problemas divertidos que vosotros habéis trabajado un montón. Entonces vamos a ver una otra, a ver cómo matemática lo hace. Tiene sus funciones internas, por ejemplo, la integral de 1 por x cuadrado más 1 te da el arco tangente, y aquí está como la notación cotangente matemática. Y bueno, esos son ejemplos tontos. Vamos a un ejemplo que es un poco más interesante. Un polinomio y una función racional, y le pido a matemática que me haga la integral, y ya me da todo más o menos una solución en detalle. Pero no me dice, como lo vemos por aquí, no me dice nada de lo que está haciendo. Matemática nada más te da respuesta. Si yo quiero que sepa lo que está haciendo, tengo que pedirle más, y bueno, por eso es bueno porque hace las cuentas, pero como no te dice lo que está haciendo, por eso me gustan otras herramientas de esas que hay por internet, de aplicaciones y todo. Entonces voy a enseñar una página que me gusta para hacer cuentas, porque bueno, dependiendo de las cosas, si no son cosas muy complicadas y el sistema de lo consigue calcular, te explica un poco de lo que hace. Entonces, déjame ver, voy a cambiar aquí. Voy a cambiar de pantalla un rato. Aquí está. ¿Conocéis esa página? Se llama Symbolab. A mí me gusta un montón, porque para hacer cosas, yo hago de todo por aquí. Y entonces, os voy a enseñar también tonterías, nada más para la gente que no la conoce. Es muy intuitiva, es muy fácil de manejar. Entonces aquí tengo Symbolab, la mía creo que está en portugués, no sé. A veces entra en portugués, a veces entra en inglés, a veces en español, depende del humor de mi ordenador. Y aquí, por ejemplo, si quiero calcular integrales como la que teníamos aquí a la n, le doy, enlace a la integral, pero te explica un poco los pasos de lo que está haciendo. Te explica aquí que está integrando una potencia, cómo se hace ese tipo de integral. Esta función es muy tonta. Vamos a coger la función que teníamos antes del polinomio aquí. Si meto el polinomio raro que tenía allí, eso es lo que me va a dar. Me da la solución, aquí, pues aquí sí ponen los módulos, las constantes y todo como tiene que ser. Y te dice un poco de lo que está haciendo. Hay algunos pasos que no lo decían. Bueno, por ejemplo, pone un candatocito para que, creo que si lo paga lo tiene. Pero te da una idea un poco mejor, dependiendo del problema. Por eso me gusta esa página.
Y también bueno, hace también las integrales definidas. Yo quisiera integrarle, a ver, una cosa que esté en el... no sé, lo que sea. Hacer la integral definida y es tan sencillo como hacer la indefinida. Solo tengo que meterlo en numerito aquí. Y bueno, en esa página hay un poco de todo. Hace integrales dobles. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, a ver si lo hace. Hace unas integrales un poco raras, pero no sé, ahí está una herramienta que para hacer integrales integradas. Aquí hace integrales triple. Bueno, puedo ir añadiendo integrales cuanto yo quiera. Si quiero hacer triple, meto una integral más y ya está. Bueno, ahora puedo sacar eso, después vuelvo. Saco eso y vamos a volver a matemática. Y tenemos un montón de dibujitos para ver. Entonces, volviendo a lo que yo tenía de hacer la integral de una función de una variable, y aquí tenía eso. Si yo quisiera trabajar si fuera un problema de análisis de cálculo infinitesimal, de ese que tendría que cómo integrar, y hacer la integración por parte, o sea, es un tipo de problema que aparece en alguna parte, en algún ejercicio que tenga que hacer. Yo puedo hacer, matemática tiene 1 millón de funciones que hacen un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, no voy a comentar todo ese ejemplo, después voy a meter esa presentación ahí, pero si yo quisiera, por ejemplo, que matemática me diera, tengo ese polinomio, esa función racional, y lo escribiera como una suma de fracciones parciales, por ejemplo, yo tengo una función que se llama apart, y meto mi función racional ahí, y me da su expansión en fracciones parciales. Entonces yo podría, por ejemplo, en principio lo que integrar esa función, si por algún motivo tendría algún ejercicio que hacer que me pidiera, por ejemplo, un paso, cómo hacerla, romperla en esa función racional en fracciones parciales, tengo una función para eso y después puedo hacerlo a la mano y tengo un sitio donde verla. Y yo podía integrarlo. Aquí ese ejemplo que hice era para una otra clase que di, donde explicaba cómo hacer la división de polinomios. Aquí en matemática hay unas funciones que son, solo para que conozcáis, tengo esa que es polinomio quotient, que me da el cociente de una división de polinomios. Yo meto aquí tengo dos polinomios, como tenía una función racional aquí, lo puse aquí el numerador, el denominador, y esa polinomio quotient me daba meto aquí el numerador, el denominador, la variable respecto a cual quiero hacer la división de los polinomios, y esa polinomio quotient me da el cociente, así como esa polinomio remainder me da la resta.
Entonces, bueno, ese era un ejemplo. Después voy a meterlo en en la página, lo dejo ahí para que vosotros lo miréis. Entonces, como hemos visto, es muy fácil integrar en matemática. Utilizo la función integrate, meto una función y la variable respeta cualquier integral. Entonces, ahora vamos a las integrales definidas, que tampoco no, es tan sencillo como el anterior. Pero las integrales definidas también voy a utilizar la función integrate, pero voy a meter la función y ahora tengo que darle, al revés de dar solo una variable, un parámetro solo, tengo que darle un conjunto de parámetros. Entonces voy a poner integrate, mantengo la estructura la misma, la función, y ahora pongo unas llaves aquí y le doy un conjunto de datos. ¿Cuál es el conjunto de datos? Le doy la variable respecto a cual quiero integrar y separo por coma los extremos de integración. Entonces quiero integrar de A hasta B, meto A y B. Es tan sencillo como antes. No tengo mucho. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo, integrar la función f de x seno cuadrado de x. Aquí está la función seno de x al cuadrado y quiero integrar de a b. Y le doy, me va a dar la solución, la integral. Bueno, lo bueno de matemática es que hace cálculo simbólico. Entonces, quiero integrar de a hasta b, sabe, entiende que son letras y hace las cuentas. Pero otra vez no te da no te dice qué está haciendo. Y aquí sí sabemos que hay un truco porque hay que escribir seno cuadrado como una cosa más sencilla, como una cosa que depende del coseno, como la cosa de arco doble. Vamos a ver, voy a cambiar de pantalla aquí a ver cómo, por ejemplo, cómo Symbolab lo hace, porque creo que esa sí Symbolab te va a explicar unos detalles. Mira cómo Symbolab lo hace y te enseña un poco de lo que está haciendo. Te cuenta lo de la integral, te escribe seno cuadrado como 1 menos coseno 2x por 2. Hace toda la integral y al final, bueno, aquí hay más pasos. Hace la sustitución y todo y después al final te da la respuesta que tiene que dar. Entonces es una herramienta muy útil. Y para esas cosas sencillas me gusta muchísimo más que matemática. Así como, vamos a ver, hay otra matemática muy buena para hacer cosas en 3 dimensiones, es fantástico. Pero para hacer, por ejemplo, cosas en 2 dimensiones, gráfica y todo, me gustan otras herramientas más sencillas, que yo no tenga que estar programando tanto. Entonces, quito eso y vuelvo a eso. Bueno, ¿alguna pregunta ahora? Bien, como estamos, matemática no es tan difícil de manejar para esas cosas tontas, entonces, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Vosotros ya habéis utilizado matemática para alguna cosa en la vida o...? Ah, vale, bueno, el símbolo, supongo cuando yo era, si yo, cuando yo era alumno, si hubiera uno como ese, bueno, yo estaría muy contento, pero dime, pregúntame. Sí, lo voy a subir cuando termine la clase, lo meto
en la plataforma. Ah, vale, entonces el año pasado han tenido clase con Freniche, ¿vale? Yo tengo unas presentaciones de Freniche que me ha enviado. Bueno, entonces supongo vosotros... Sí, la calculadora de integrales también la conozco. Hay un montón de aplicaciones buenas para hacer cosas con integrales. Yo, por ejemplo, estaba dando una clase estoy dando clases de análisis matemático para física, doy las clases de problemas junto con Rafa Villa. Y yo estaba buscando lo que quería, era una aplicación sencilla donde yo metiera, por ejemplo, para hacer integrales dobles, donde yo metiera los extremos, las funciones integrales, me dibujara la región, el recinto de integración. Yo supongo sí se puede hacerlo, se puede programarlo en matemática y supongo que no sea una cosa tan difícil. Pero yo quería uno que ya estuviera listo y que fuera tan sencillo que yo pudiera enviar a mis alumnos y estuve buscando y la verdad es que me ha costado, pero he encontrado una página. Bueno, aprovecho que estamos hablando ahora y os enseño. Voy a meter voy a meter el enlace por aquí, pero os voy a enseñar ahora. Después volvemos a hablar de matemáticas, porque es una aplicación que parece ser muy viejita y todo, pero la verdad es que está bien para hacer los dibujitos sencillos, por lo menos para un borrador de la región, si no tiene mucha idea de cómo hacerlo. Aquí está. Es una, la página así, es como he dicho, es una página muy viejita, muy, no tiene muchos recursos gráficos ni nada, pero hace lo que se pide. Por ejemplo, yo quiero hacer la integral con y variando de 0 a 1 y aquí variando entre y cuadrado y meto aquí y él me hace dibujito, por lo menos para que yo tenga alguna noción de qué pasa. Por ejemplo, si yo quisiera... ¿Será? Ah, vale, bueno, voy a hacer con que aparezca. Espero. Dime si aparece ahora. Vale, perfecto. Entonces deja coger un ejemplo aquí que tengo un montón de ese que ya sé cómo son los dibujos. Aquí, tengo un ejemplo aquí un poco raro. Menos 2 módulo de x, módulo de x. No sé cómo se mete la función valor absoluto por aquí. Es una página muy viejita, entonces tiene todo es muy primitivo, pero a veces con minúsculas. A veces aquí, a veces aquí. Y
un ejemplo que vamos a dibujar, yo no me acuerdo, pero creo que lo hice en la parte de dibujo. Entonces, por ejemplo, estoy integrando la función, mi variable y va a variar entre las funciones menos 2 módulo de x hasta módulo de x, y x va a variar de menos 1 a 1. Y le pido que dibuje y me hace un dibujito. Y también hace gráfica en coordenadas polares. Entonces, si yo estuviera trabajando en coordenadas polares, también tengo esa opción. Como se dice, es una herramienta muy sencillita, es leve y es útil para ese problema de integrales en dos variables. Bueno, mis alumnos de análisis, a ellos les ha gustado. Entonces, voy a volver ahora a matemática. Después, si me acuerdo de más herramientas, os enseño. Bueno. Entonces, volviendo aquí a matemática, hacer integrales. En integrales definidas, tan fácil como antes. Meto aquí una función. Utilizo la función integrate, meto una función y doy un conjunto de datos. La variable respeta cualquier integral y el extremo. Entonces, un ejemplo tonto, la integral de raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, de menos 1 a 1, la mitad del área de un círculo, eso pi de radio 1, pi por 2. Y aquí un polinomio un poco raro, pero una función racional, te hace las cuentas. Y si, por ejemplo, si yo quisiera de matemática, aquí me da el valor como logaritmo y todo. Si yo quisiera, nada más para que conozcamos, para los que no conocen, si yo quisiera que me diera un número aproximado, yo puedo utilizar esa función que se llama esa n mayúscula también, como todas las funciones de matemática. Meto las cosas en corchetes. Yo quiero n aplicado a todo eso que tenía antes. Yo he copiado todo eso y lo meto aquí. Y eso, como es un número, él va a comprender que quiero que me dé el número con una aproximación decimal de ese número. Y bueno, la sintaxis de la función n, aquí estamos, n tendría que ser f y un número. ¿Para qué sirve ese número? Ese número es cuántas casas decimales quiero, cuál es la precisión de mi resultado. Entonces aquí la función que yo tenía era el número de antes, la integral, y aquí por ejemplo si pongo 10, me va a dar 10 casas decimales. Eso es otra cosa útil para la gente de la ciencia aplicada. Entonces, bueno, ahora vamos a lo que nos interesa más, que son las integrales iteradas. Pero la idea misma de antes es aplicar la función integrate cuantas veces yo quiera. Entonces, por ejemplo, para calcular integrales iteradas, si yo quiero calcular esa integral que está por aquí, la integral iterada de A a B, y aquí de C a D, primero respecto a X, después respecto a Y de esa función, elevado a X y más X coseno Y. Yo utilizo primero la función integrate, meto dos integrales, una adentro y una afuera. Yo podría haberlo hecho por parte, hacia una y después otra. Podría haberle llamado eso, dando un nombre para eso, pero si quiero hacerlo como está aquí, la integral es iterada, yo lo hago así, por composición. Aquí meto esa integral que está aquí dentro. Entonces, le pido que haga la integral de la función exponencial multiplicada por y más coseno y. Aquí me ha faltado una X.
Y bueno, aquí y tengo que decirle respecto a cuál integral quiero calcular, ¿no? Quiero calcular primero la de dentro respecto a x de c a d, y después ahora quiero integrar eso que aquí está, quiero integrar todo eso respecto a y de a b. Entonces no es muy difícil, un poco complicado de escribirlo, pero nada muy difícil. Voy metiendo integrales dentro de integrales. Y aquí pongo un ejemplo numérico. Quiero hacer esa integral, la integral de aquí, y variando de 0 a 1 y x de 2 a 4 de una función sencillita x al cuadrado más y. Primero respecto a x, después respecto a y. Entonces aquí meto la integral de lo que está dentro. Quiero integrar esa expresión, x variando de 2 a 4, y después quiero integrar esa integral respecto a y de 0 a 1. Y yo podría, como el teorema de Fubini me dice que da igual el orden de integración, yo podría haber integrado de 0 a 1 y aquí de 2 a 4, porque tengo un rectángulo y va a dar lo mismo. Y aquí por fin tengo una integral triple, nada más para ver que el procedimiento es el mismo. Voy metiendo integrales dentro de integrales. Entonces aquí tengo la integral, y esa integral de 0 a 2pi, de 0 a r y menos pi por 2 a pi por 2. Esa es una integral especial, es una integral triple que calcula el volumen. Ese es el volumen de una esfera de radio r. Cuando una vez que hago el cambio de variable a coordenada esférica, que aquí puse bueno, la coordenada, mantuve el r y puse las otras, el teta como u y el phi como v. Entonces si hago esa integral triple, aquí bueno, meto una integral aquí, y aquí estoy integrando de r cuadrado coseno v, coseno v, v va de menos pi por 2 a pi por 2. Estoy integrando esa integral después respecto a r de 0 a r, y después estoy integrando las integrales iteradas de antes respecto a u de 0 a 2pi. Y cuando le doy, me va a dar lo que tiene que dar, el volumen de la esfera, 4 tercios de pi r al cubo. Entonces, bueno, de integrales, era eso que, de integrales sencillas, integrales iteradas, era eso que tenía para comentar, porque matemática nada más para esas cosas es una herramienta de hacer. Ahora vamos a la parte más, donde veo que es más útil que hacer los dibujitos interesantes de 2 y 3 dimensiones. Bueno, ¿cómo estamos hasta ahora? Bien. Bueno, a mí no, yo, yo no sé, yo siempre digo a mi profesor, mi coordinador y todo, que yo no veo, a mí no me gusta tanto esas clases de informática, porque de práctica y todo, porque normalmente la gente ya lo conoce, ya lo sabe, por lo menos ya tiene una idea. Y bueno, yo, yo no sé, yo tampoco consigo pensar en un formato para hacerlo más interesante o más divertido, lo que sea, porque yo prefiero muchísimo más las clases de teoría. Pero bueno, voy a cerrar eso y voy a la otra presentación. Después voy a meter todo eso en la plataforma. Entonces voy a cerrar eso. Cierro eso y voy a abrir la otra.
Listo, bueno. Ahora vamos a ver un poco de cómo hacer aquellos dibujitos de regiones y cómo hacerlo en matemática. Supongo que vosotros que conocéis matemáticas sabéis un poco cómo hacer gráficas. Y aquí lo que voy a utilizar más es una función que se llama region plot, porque es una función que dibuja regiones. Al revés de dibujar gráficas, que son curvas, dibujo regiones en el plano y después vamos a ver regiones, recintos en R3. Entonces es útil para ese curso, para hacer cosas, dibujar conjuntos medibles en R2 que es donde puede integrar. Entonces vamos al primer ejemplo, que es dibujar ese recinto R, que es el conjunto de los puntos en R2, con X entre 1 y 2, y variando entre X y X cuadrado. Entonces primero voy a dar para ver cómo el recinto. Aquí está el recinto. Tiene esa cara. Un poco. Y bueno, vemos cómo es. La X está variando entre 1 y 2 aquí. Y la variable Y va a variar entre la función X. Aquí tengo un trozo de la recta Y igual a X. Y aquí un trozo de la parábola Y igual a X cuadrado. Y bueno, para dibujarlo, la función que he utilizado es esa, se llama region plot. Me gusta esa función, es muy útil, es más fácil que estar dibujando un montón de funciones o gráficas, lo que sea. Y esa region plot sirve para dibujar cosas en 2 dimensiones. ¿Y cómo funciona? La region plot tiene sus entradas, pueden ser en general desigualdades, cosa implícita o desigualdades implícitas. Entonces aquí yo he metido todo como si yo estuviera escribiendo a la mano. Yo dije a la función region plot, bueno, quiero que me calcule la X variando entre 1 y 2. Entonces aquí está, X mayor o igual que 1, menor o igual que 2. Y quiero Y entre X y X cuadrado. Y las otras cosas que tengo por aquí son cosas para hacer la gráfica más interesante. Yo tengo aquí, por ejemplo, esa función xtrue. Aquí tengo la función axis, que es para me dar los ejes. Y le doy true porque quiero que me meta aquí los ejes. Yo podría haberlo quitado o poner, si pusiera false aquí, lo quitaría. Aquí tengo axis origin. Y la axis origin, aquí es donde quiero meter centrar los ejes. Si yo quisiera, por ejemplo, centrar en 1, 1, puedo. Entonces, y bueno, aquí puse frame false. El frame es porque si lo pongo true, me va a poner como dentro de un rectángulo así. A mí no me gusta. Entonces, lo quito. Y esos ticks por aquí son la marca aquí de los puntos. Yo quería pocos puntos porque son gráficas de regiones planas muy sencillas. Entonces quería que me apareciera 0 en X, 0, 1 y 2. Y en Y que me apareciera 1, 2, 3 y 4. Y por fin aquí tengo una que se llama aspect ratio, que es la que me da la proporción de la gráfica. Aquí podemos ver que esa gráfica está en proporción 1 por 1. Aquí está la distancia en 1 en X es la misma que la distancia 1
en I, es solo para que estuviera todo en la proporción. Aquí lo puse en automático, él va a ajustar la proporción como lo vea más conveniente. Entonces un ejemplo, después como os dije, voy a meter eso en la plataforma, entonces tenéis ese dibujito y un montón de cosas. Es bueno tener unos ejemplos listos, entonces lo puedes pegarlos, copiarlo y después pegar en otro sitio, cambiar las funciones y tiene dibujos. Entonces, tenemos nuestro primer ejemplo de región y con la función region plot. Y no, nada muy complicado, hay un montón de parámetros aquí, un montón de cosas, pero muy sencillo. Mi pregunta es, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven bien? ¿O parece útil para alguna cosa? A mí sí me parece. Me ayuda a dibujar las cosas para las clases. Ahora, bueno, antes que yo siga hablando de los otros ejemplos, como os he comentado, para hacer cosas en 3 dimensiones me gusta matemática muchísimo, porque hacer dibujo en 3 dimensiones a la mano es fatal. Y hay otras aplicaciones, pero matemática me gusta, tengo mucho control de poder manejarlo, puedo girar las cosas. Pero para hacer dibujos en 2 dimensiones, me gusta un programa muy viejito, muy sencillo, que no sé si vosotros conocéis, y os voy a enseñar ahora. Voy a quitar eso por un momento y voy a abrir una otra pantalla. A ver, aquí. Hay un montón de herramientas gráficas que hacen dibujos, pero ni siempre son sencillas. A ver. Pero me gusta esa que se llama, no sé si se ve ahí arriba, voy a poner aquí en el chat. Se llama Graphmatica, una aplicación muy viejita, de esa que se baja para el ordenador y no es muy leve y sirve para hacer gráficas en 2 dimensiones. Tiene bastante recursos, pero lo que me gusta es que es sencilla de hacerlo. Escribo la función y me da la gráfica. Y también trabaja con desigualdades y todo. Entonces vamos a hacer un ejemplo tonto. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí por ahí cuadrado. Y me da aquí la gráfica. Un programa puede hacer integrales. Si yo quisiera, por ejemplo, calcular el área aquí, me da el área, y aquí puedo meter de dónde hasta dónde, por ejemplo, si quiero de 0,5 y quiero que me calcule el área aquí, lo va a hacer. Hace derivada, hace un poco de todo. Puedo, si quiero calcular punto, meter punto, por ejemplo, uno, me va a dibujar los dos. Una herramienta buena para hacer dibujos en 2 dimensiones y después manejarlo como queráis. Tengo control de todo. Si quiero quitar toda esa legenda, si quiero añadir más cosas, si quiero escribir en la gráfica, puedo hacerlo por aquí. Y después si quiero exportarla, meter las imágenes, ponerlo en otro sitio, lo puedo exportar las gráficas en varios formatos y puedo exportarla como con colores o sin colores. Puedo elegir el tipo de papel, un montón de cosas. Y es muy sencillo, como digo. Y lo que me gusta más es que tiene una herramienta para hacer paramétricas. Entonces, a ver si yo me acuerdo cómo hacerlo, por ejemplo. Si yo quisiera, creo que es así, pero no me acuerdo, pero a ver si lo hace. Yo no me acuerdo.
Así, Raxi. Sí, aquí está. Yo puedo hacer cosas paramétricas, es que aquí está distorsionado porque tengo que arreglar la proporción, pero doy el parámetro, pongo X como coseno T, Y como seno T, doy el intervalo, por ejemplo, si yo quisiera de 0 aquí, la mitad de un círculo, y me hace el dibujo de la curva. Entonces es bueno para dibujar curvas en 2 dimensiones. Es un programa interesante. Deja ver si voy a quitarlo ahora y voy a meter por una cosa. Voy a enseñar una cosa que estoy dando clase, como os he dicho. Sí, se parece con GeoGebra. Es que yo he manejado poco GeoGebra, pero sé que GeoGebra tiene muchos recursos y toda vez que lo he intentado manejarlo, a veces me pierdo un poco. Ese es un programa que sirve para hacer gráfica en 2 dimensiones. No hace mucho más que eso. Y es leve, es muy leve. Creo que, bueno, es tan leve que cabía creo que son 300K, 400K, no sé. Y es muy fácil de manejar, pero sí tiene muchas. Creo que GeoGebra tiene muchísimo más recursos que ese. Pero lo que me gusta a ese demo no lo conozco. A ver, tengo uno que se llama. Yo tengo uno que se llama, creo que Wingplot, que es muy viejito también, pero tiene un montón de recursos, pero las cosas van mal cuando hay que hacer dibujos en 3 dimensiones. Ese tampoco lo conozco, pero supongo que sea. Normalmente los programas más antiguos son bastante intuitivos. Ese Grafmática, por ejemplo, creo que es de los años 90, del 96, creo, algo así. Y no ha cambiado casi nada de los 90 hasta hoy. Mira, os voy a enseñar una cosa. Yo no sé, porque yo no sé, vosotros, la mayoría de la gente que está por aquí son de matemática, de donde soy, son de física. ¿Qué me interesa esa presentación? Ah, vale, entonces la mayoría son de matemáticos. Lo digo eso porque, bueno, si es matemático, puede ser, o va la tendencia a que sea investigador y en algún momento sea profesor. Entonces, esas cosas son útiles si no es una persona que trabaja por ejemplo, si trabaja con ecuaciones diferenciales, simulaciones, y por ejemplo, ahora que está con lo que tenemos del virus, la gente hace un montón de cuentas, simulaciones, los ordenadores son muy útiles. Pero si hace matemática teórica, álgebra, o si hace análisis, no te sirve mucho para hacer cosas, te sirven para hacer presentaciones. Y para hacer presentaciones, pero os voy a enseñar nada más lo que estoy presentando para mis alumnos de análisis. Son ejercicios de integrales múltiples, y las presentaciones están en ese formato. Lo que quiero enseñar son los dibujos. Ese dibujo los hice en Grafmática. Bueno, no en Grafmática. Los hago en Grafmática, los exporto y hago una cosa muy primitiva, los pongo en Paint. Porque con Paint yo puedo cortar un montón de cosas que no me interesa y ponerlo en un formato más pequeñito, y intento ponerlo todo con la misma cara. Pero todo ese dibujo, los dibujos de las curvas y todo lo hice en Grafmática. Eso es lo que hicimos aquí en la aplicación. Y bueno, a ver, tengo más dibujos por aquí. Tengo más dibujitos por aquí, de cambio de variable. Otro de gráfica. Creo que alguno de esos vamos a ver cómo hacerlo en matemática en un rato.
Aquí y tenemos, ahora cuando aquí también lo hice en Grafmática. Cuando llega a esa parte, esa sí necesito matemática. Para hacer cosas en 3 dimensiones, todos esos dibujitos en 3 dimensiones, ahí se lo hice en Grafmática también. Y ese lo hice en matemática. Entonces, esas cosas las hice en matemática, bueno, hice los dibujos en matemática, lo saqué, los puse en Paint y hice unas inserciones por aquí, que era más fácil hacer en Paint. Por ejemplo, eso aquí lo hice en látex y lo he metido. Y creo la figura en JPG y las meto en látex. Pero bueno, la verdad que si va a dar clases son recursos útiles gráficos para montar presentaciones para tus clases, hacer esas figuras, ese dibujo. Antiguamente, por suerte yo, no es mi tiempo, pero antiguamente la gente tenía que hacerlo todo en pizarra. Yo tuve unos profesores que dibujaban como si fueran artistas, hacían esa gráfica en 3 dimensiones, en perspectiva y todo. Yo no tengo, yo no tengo esa capacidad de dibujarlo bien. Yo escribo mal, entonces dibujar soy peor. Entonces me gusta tenerlo. Se voy a volver a matemática para ver unos dibujitos más. Aquí está, en matemática. Entonces vamos a dibujar unos recintos parecidos a los de las presentaciones de antes. Aquí lo que voy a utilizar en general es el region plot. ¿Por qué? Porque es el tipo de cosa que se pide en problemas de integrales de 2 variables. Calcular integral sobre regiones, y region plot es fácil para decir lo que quiero. Meto las desigualdades y ya está. Entonces, por ejemplo, aquí tengo ese recinto en R2 con I variando de 0 a 1. Aquí está. Y X está variando entre dos curvas que son trozos de círculo. Aquí tengo un trozo de un círculo, aquí tengo otro trozo de círculo. Y bueno, todo lo que tengo que hacer es meterlo aquí. Aquí variando entre ese trozo de círculo y entre 0 y 1. Y bueno, esas llaves aquí son ese conjunto de datos X de 0, aquí puse a 3,2 y de 0 a 1,2. Es solo para decirme de dónde hasta dónde va a aparecer en la gráfica. Aquí, por ejemplo, quiero que aparezca un poquito más que 3, porque mi gráfica va hacia 3, y aquí un poquito más que 1. Y yo puedo, por ejemplo, yo puse la función, he utilizado la función axisLabel y puse XY para que me llamara los ejes de X, y si yo quisiera llamarlo de otra cosa, no sé, Carla y Catarina, yo podría ponerlo aquí. Entonces también es un ejemplo muy sencillo de cómo utilizar la función region plot. Y yo podría haberlo hecho aquí en mis presentaciones. Yo las hice en Grafmática porque, bueno, para hacer ese dibujito en matemática tengo que escribir todo eso. En Grafmática yo escribo unas 2 ecuaciones de curvas y después quito la imagen, pongo en Paint y lo corto todo a la mano y me sale. Pero, bueno, es útil. Es el dibujo que hicimos, ese recinto aquí, el ejemplo 3, es el dibujo que hicimos en la aplicación viejita del ordenador, que la primera que os he enseñado. Entonces, la X entre -1 y 1 y variando de -2 veces valor absoluto de X hasta valor absoluto de X. Entonces aquí lo tenemos. Aquí está el valor absoluto
Y aquí está el -2 valor absoluto. Y aquí tenemos, a ver, aquí lo puse la función valor absoluto en matemática, esa ABS con A mayúsculo, siempre funciona siempre mayúscula. Y a ver si puse alguna otra función más rara. Aquí sí he utilizado una cosa. La función region plot tiene unas limitaciones. A ver si eso. Creo que por patrón, no sé cómo es el patrón interno de la función, pero lo que pasa es que a veces las esquinas salen un poco raras. Creo que el tipo de aproximación que hace cuando con las regiones, no sé si va construyéndolas por parte, no sé, las esquinas salen raras muchas veces. Aquí, por ejemplo, hay un corte aquí que no debería de haber, aquí tendríamos que tener esquina. Entonces lo que hago es pedirle que meta más puntos en mi aproximación cuando haga la gráfica y que haga más puntos en mi plot, y con eso elimino las esquinas. Cuanto más puntos pongo, más próximo estoy de la gráfica ideal, y entonces va añadiendo puntos y se eliminan las esquinas. Entonces, por ejemplo, aquí si pongo 70 puntos, la gráfica está más próxima a la realidad, y aquí ya me aparecen las esquinas. Es un ajuste que hay que hacer muchas veces en esa función region plot para que no te corte las esquinas y no te dé una gráfica un poco fuera de lo que deberían ser. Entonces vamos a ver, aquí tengo ese ejemplo. Ese es un otro ejemplo que estaba en mi presentación. Son dos, aquí tengo dos, creo que dos, sí, aquí estoy. Tengo una parte que es un trozo de círculo aquí, dado por esa ecuación, el región dentro del círculo centrado en 1, 0, y aquí tengo lo que está por debajo de arriba del eje X, abajo de la recta 2 menos X. Y bueno, si pido aquí lo que hice, al revés de pedirle que me dibujaras directo la región, yo quería ponerlo una cosa escrita en el dibujo. Entonces lo hice por parte. Aquí he utilizado la función, la region plot, y aquí yo quería meter un R de recinto en la función. Entonces he utilizado esa función graphics para que me generara un texto, que todo lo que me dice el texto es R. Lo puse con el tamaño de fonte 36, que es un buen tamaño, y tengo que dar las coordenadas de donde quiero, más o menos. Yo quiero que ese R esté en la coordenada 104, que empiece por ahí. Y aquí pongo el punto y coma para que esas cosas no aparezcan, porque yo que quiero es solo ver el resultado final. No quiero que me aparezca la gráfica y la R suelta, quiero que me aparezca todo junto. Entonces, para meterlo todo junto, yo utilizo la función show y pongo las cosas que he definido, R y G. Y al final el resultado es ese. La región en verde, que es que es todo eso que está por aquí. Y el color verde lo puse con ese plot style, y lo dice green, para que fuera verde. Y ese R es lo que puse aquí. Entonces, otro recurso para hacer presentaciones y hacer dibujos. Y bueno, aquí si yo quisiera mover ese R para un otro sitio, por ejemplo, está fuera de cuadro, si quisiera uno, y
más para abajo, más para arriba, voy manejando la coordenada. Y por ejemplo, si yo quiero cambiar el color aquí, lo manejo por aquí. Y aquí he utilizado la misma cosa que antes. No quiero que me aparezca dentro de caja. Quiero nombrar los ejes como X, Y. La verdad que en matemática para trabajar y hacer esas cosas hay que explotarlo, hay que ir a su plataforma de ayuda y en Google principalmente y meter todo lo que quiere hacer está allí. Si quiero hacer una gráfica que haga de una vuelta y después me dé un caramelo, escribo en Google y veo cómo lo hago. Y intento buscar cuál es la forma que tiene más que ver con lo que quiero. Porque hay un montón de genios que son especialistas en Google, que son especialistas en matemáticas, que hacen las cosas de un montón de formas. Y en matemática hay un montón de formas de hacer la misma cosa. Para hacer todos esos dibujos podría haber hecho de otra manera, pero por ejemplo, esa region plot lo veo como la mejor para hacer ese tipo de cosas, esas regiones, recintos en R2, porque todo lo que le meto son las desigualdades y ya me da la región. Entonces vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo un poquito con más cuerpo, más estructura. Y aquí hay dibujar el recinto acotado por esa curva, igual a x cuadrado, 4 igual a x cuadrado igual a 4. Son unas regiones que están entre dos parábolas. Y bueno, para escribirlo, ese es un problema de... Voy a cambiar de presentación aquí un rato otra vez. Ese es un problema de una hoja de problema que tenía, que era ese problema aquí. Para calcular creo que lo que pedía el problema era calcular el área de esa región. Entonces, aquí el recinto acotado por las curvas es eso que después vamos a ver el dibujo que matemática me va a dar. Pero para escribirlo como integral, para calcular el área como integral doble, tenía que escribir el recinto como de alguna forma como regiones proyectables. Y entonces si yo podría romperlo, intentar romperlo, hacer la I variando entre curvas, pero lo que pasa es que yo quisiera la I variando entre curvas. Si yo fijo una X aquí, la I me entra por aquí, por ejemplo, me entra en X cuadrado por 4 y me sale en I igual a 4 aquí, hasta llegar a ese punto. Después de aquí hasta aquí sí varía entre X cuadrado menos por 4 hasta X cuadrado, y aquí lo mismo. Entonces tendría que romperlo en 4 regiones. Y si yo lo miro de otra forma, si yo miro la I variando entre constantes de 0 a 4, X puede variar entre dos regiones solo. Entonces, si yo fijo una I, fijo una... Hay un recurso, voy a hacer una mejor. Aquí hay un recurso mejor donde puedo dibujar. Yo no lo uso mucho, pero hay un recurso por aquí donde puedo dibujar dibujar en los archivos. Yo creo que nunca lo he probado, pero lo conozco. Estoy subiendo eso para que pueda dibujar. Es que cuesta un poco.
al dibujo. Aquí está. Bueno, lo que os estaba contando era que si yo, para variar si yo fijo un i aquí, la x va a variar entre esa curva y después entre esa curva y esa curva. Entonces si estoy aquí con x negativo, va a variar entre esa curva y esa curva. Y esa curva aquí se escribe como eso es 4 igual a x cuadrado. Entonces si quito la raíz cuadrada me sale, como estoy en la parte negativa, me sale x igual a menos 2 raíz de i. Y aquí me sale menos raíz de i. Y aquí sale al revés. Aquí sale raíz de i, aquí 2 raíz de i. Por eso puedo romperla en dos regiones. Y entonces es más fácil de escribirlo así que de escribirlo de la otra forma, donde tengo 4. No se ve. Porque aquí me aparece como si yo estuviera compartiendo. Ah, vale, alguien lo ve. Porque yo supongo que sí, vale. Entonces por suerte el problema no es conmigo. Pero bueno, lo que estaba comentando era eso, que aquí yo puedo, era solo para ver Mocón, porque voy a describirlo una gráfica en una línea azul. Es eso, ¿sí? La gráfica de la línea azul. Aquí lo que estoy comentando es porque es más fácil escribir ese recinto como unión de dos recintos en R2. Es más fácil escribirlo como unión de dos recintos, como viendo la i variando entre constante y la x entre dos funciones, que al revés. Porque si yo quisiera al revés, tendría 4 regiones. Estoy diciendo todo eso porque para meter en matemática yo quiero dibujar eso, voy a utilizar esas ecuaciones. Voy a utilizar que ese recinto es la i varía de 0 a 4 y x variando de menos 2 raíz de i hasta menos raíz de i, y después x entre raíz de i y 2 raíz de i. Todo eso para decirlo porque dónde van a venir esas ecuaciones. Entonces voy a borrar eso y voy a meter la matemática aquí otra vez. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces lo que quiero dibujar aquí es lo que teníamos antes. Dibujar el recinto R acotado por esas 3 curvas. O sea, aquí lo voy a hacer por partes. Aquí tengo un region plot, lo he llamado R1, la primera región, la de la izquierda, con i variando entre de 0 a 4, y aquí de menos 2 raíz de i hasta raíz de i. Aquí tengo la otra, que me va a dar la otra parte, la parte de la derecha, que i varía de 0 a 4 y x entre raíz de i y 2 raíz de i. Y aquí lo que he construido aquí, G1 y G2, son lo mismo que hice antes, para meter un R1 y un R2. Y voy a utilizar la función show para meterlo todo en un solo dibujo. Es lo que tengo aquí. Entonces aquí tengo mi región R1, aquí la región R2,
como tenía antes. Como os he comentado, si yo quito el plot points, por ejemplo, en ese dibujo, si yo quito ese plot points, matemática me hace un corte en el dibujo. Y aquí no está tocando el 0. Hay un corte que no debería de estar por allí. Porque, porque creo que esa función region plot por patrón trabaja con un número limitado de puntos. Entonces, si yo quiero una gráfica completa y tiene que ver con lo que tiene que ver realmente, tengo que añadirle puntos. Aquí yo puse 70, pero al final no llega donde tiene que llegar, que cuando está lo disminuyo se da la ilusión de que está. Pero si yo quiero, creo que, bueno, mi ordenador es viejito, si añado muchos puntos, cuesta calcularlo. Pero ve, cuanto más puntos añado, más completo se queda el dibujo. Y ahora vamos a los dibujos en 3 dimensiones. Vamos a dibujar regiones y ahora vamos a ver cómo puedo, una vez que yo sé describir una región en matemáticas, yo puedo integrar sobre la región, que es lo que se hace en los cursos de integración, una gran parte de los cursos. Tengo una región, quiero integrar una función sobre esa región. ¿Cómo hago? En general yo lo escribo como integrales iteradas, todo, pero hay una forma de hacerle matemáticas que describir la región y pedirle a matemática, bueno, haga la integral de una determinada función en esa región. Entonces vamos a un ejemplo en 3 dimensiones. Tenemos aquí una región R en R3 con Z entre 0 y X cuadrado más Y cuadrado, o sea, lo que está por debajo de un paraboloide. Y bueno, tengo X más Y menor o igual que 1, entonces lo que está por debajo de un plano. Y quiero X y positivo, entonces estoy en el primer octante, porque aquí también tengo Z positivo. Entonces quiero la región y quiero calcular su volumen. Bueno, calcular el volumen de una región en R3, una región que es un recinto es mensurable, entonces quiero integrar la función constante igual a 1 sobre ese recinto. Y entonces voy a utilizar otra vez la función region plot, pero voy a utilizar la función region plot, una region plot 3D, region plot 3D. En la region plot 3D, todos los argumentos son muy parecidos con los de antes, pero estoy en transición, entonces tengo que decir de dónde hasta dónde van a variar en mi gráfica X y Z. Ahora, antes solo tenía que poner X y, ahora tengo que poner X y Z, de dónde hasta dónde van a aparecer en mi dibujo. Y por ejemplo, si utilizo la función axis origin, ahora estoy en 3 dimensiones, entonces tengo que dar 3 coordenadas para mi origen. Antes yo quería quitar la caja en 2 dimensiones es un rectángulo, entonces yo tengo que meterlo frame false. Ahora en 3 dimensiones yo no tengo más un frame, yo tengo una caja, lo que se llama box. Entonces si quiero quitar la caja, pongo box false. Y aquí, por ejemplo, para dar nombres a los ejes, como son 3 ejes, tengo que poner X, Y, Z. Aquí otra vez tengo el plot points, que es el mismo de antes. Y tengo ese mesh. Mesh es como son las curvas que componen el dibujo. Después voy a meterlo para que lo veamos, pero
Aquí todo lo que hice es meter dentro de Region Plot 3D las ecuaciones. Entonces, z entre 0 y x cuadrado más y cuadrado, x más y menor o igual que 1, x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0. Y aquí tengo una otra función que se llama implicit region, que para que aquí estoy definiendo esa región. Estoy diciendo para matemática, R es esa región en R3. Entonces estoy diciendo R igual al conjunto de los puntos tales que z es mayor o igual que 0, menor o igual que x cuadrado y todo. Y estoy diciendo que es una región en R3. Por eso digo que x y z. ¿Para qué sirve eso? Porque una vez que he definido ese recinto en R3, si yo quiero integrar sobre ese recinto, como he definido un conjunto, todo lo que tengo que hacer es utilizar la función integrate. Ahora, la función que quiero integrar, y voy a decir dónde tiene que integrar. Voy a decir que haga la integral con x y z variando sobre R, variando en el recinto R que he definido. Aquí tengo que meter el símbolo de pertenece, los puntos pertenecen a R. Para eso tengo una que se llama, a ver, tengo que utilizar esa función que es baja element. Si lo escribo tengo que poner una barra invertida aquí, una barra normal, y meter corchete y escribir element. Y cuando termino de escribir me da el símbolo, tengo que meterlo aquí. Y por fin cuando lo doy, a ver, va a demorar tardar un poco en hacer la cuenta, el dibujo, pero aquí está. Ese es el dibujo. Voy a ponerlo mayor aquí. Esa es la región sobre la cual queremos integrar. Podría haberlo puesto aquí, con punto y coma. Y si yo quisiera, si yo pusiera aquí, yo no sé cuáles son los parámetros, creo que aquí aquí en Mesh me da la trama de la gráfica, me pone aquí una línea en la gráfica. A mí no me gusta, creo que para las presentaciones no queda bien. Y podéis ver aquí que esa gráfica tiene bastante imperfecciones aquí en el bordo. Para arreglarlo yo tengo que darle más puntos, entonces pongo en plot points, pongo como 150 y eso se va quedando más redondito, más suave. No lo voy a meter aquí porque no creo que mi ordenador desista de trabajar. Y aquí por fin la integral, un sexto de ese volumen de eso, es la integral de la función constante igual a 1 sobre esa región. Entonces con eso ya podéis hacer un montón de ese problema de calcular volúmenes. Todo lo que tengo que hacer es describir el volumen así y calcular su integral sobre esa región. Bueno, ¿cómo lo vemos? Os prometo que estoy casi acabando. Perfecto. Entonces, como no creo que tenga mucho más cosas que hacer, pero tengo algunas cositas, pero ahora todo muy, muy rápido.
el otro ejemplo que tengo aquí es dibujar una región, calcular volumen también, pero la región está, bueno, aquí tengo una región que son x cuadrado más y cuadrado más o igual que 1 entre 1 y 4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? X cuadrado más y cuadrado igual a una cosa es en R3 es un cilindro. Entonces, si x cuadrado está entre 1 más y cuadrado está entre 1 y 4, es como tengo un caño, tengo una cosa que está, un cilindro con hueco en el centro, un cilindro menos un cilindro, si queremos así. Y aquí tengo x positiva y tengo z mayor igual que módulo de z mayor igual que 0 menor igual que módulo de x. Entonces voy a dibujar eso, vamos a hacerlo por partes. Voy a hacer un montón de dibujo aquí. Voy a hacer el cilindro, voy a hacer lo que está aquí por de abajo, que es lo que describe esa ecuación, que z mayor igual que 0 menor igual que módulo de x. Y vamos a ver de dónde hasta dónde. No creo que me haga falta ese. A ver que lo he quitado, lo he sacado de un ejemplo, yo no me acuerdo más lo que quería, lo que pedía el ejemplo. Creo que escribí más de lo que debería. Déjame ver. Eso es lo que imaginé. Eso aquí no hace falta. Lo que me hace falta son solo esas dos ecuaciones. Entonces aquí voy a dibujar primero el cilindro, después lo que está por aquí de abajo. Voy a ponerlo todo en la misma imagen, y después voy a dibujar la región como tiene que ser. E integrar sobre ella para calcular su volumen. Entonces voy a hacer todo de una sola vez y después vamos a ver cada una de las cosas. Aquí está el cilindro, es un cilindro con hueco. Entonces para dibujar el cilindro lo puse aquí, he utilizado Region Plot 3D y he utilizado la primera ecuación, la primera ecuación aquí, x cuadrado más y cuadrado entre 1 y 4. Y bueno, si yo puedo, como es un cilindro, es en altura, la coordenada z es infinita, esas ecuaciones no me dan, esa no me da restricción a la coordenada z. Yo he dibujado, he elegido dibujar hasta de menos 3 a 3. Aquí, esa segunda aquí, la S, que he llamado S2, que es lo que dibuja lo que está abajo del valor absoluto, con z entre 0 y el valor absoluto, es lo que tengo aquí. Es esa gráfica aquí. Y también lo he elegido dibujar, meter z de 0 a 3, podría haber puesto mayor. Es una gráfica también infinita. Y por fin he utilizado la función show para meter las dos cosas juntas, para que pudiéramos verlo, cuál es nuestra región, porque la región es la intersección de esas dos cosas, es la intersección de ese cilindro con esa cosa azul por aquí. Entonces, es esa intersección, es lo que está dentro de lo que la parte del cilindro que está por aquí por dentro. Entonces aquí, por ejemplo, lo que está aquí dentro no me va a hacer diferencia en el dibujo. Entonces si hago el dibujo ahora, si pido solo el dibujo de la región, utilizador region plot, he metido las dos ecuaciones aquí y le he pedido que me dibujara la región. La región tiene esa cara, que es como se supone que estaría aquí, es el cilindro cortado por esa figura. Y por fin el volumen, la integral de la función constante igual a 1
con X y Z perteneciente a la función que he definido, la región que he definido utilizando la función implicit region, que es la región para la cual esas cosas son verdad, esas dos inecuaciones. Ese es un buen ejemplo de cosas, de cómo matemática es bueno para hacer cosas en 3 dimensiones y visualizarlo todo. Estamos casi terminando. Bueno, ese ejemplo bien, ¿no? Ese es un ejemplo más interesante, porque es más difícil dibujar esas cosas. Ahora, los próximos ejemplos, bueno, los próximos ejemplos vamos a ver solo cómo dibujar una curva en 3 dimensiones. En ese ejemplo aquí voy a hacer unos dibujos, bueno, ese tipo de cosas. Dibujar la curva de intersección de una esfera de radio A, centrada en 0, 0 radio A y el plano I más Z igual a A. Bueno, ese es un problema que había en una hoja de problema. Aquí lo que hice es que yo voy a dibujar todo eso, he llamado A en un parámetro aquí A, y lo puse A como 5, pero si yo quisiera A como 37, yo puedo cambiar el parámetro. Yo hice todo en función de A y puse A aquí como una cosa que yo puedo controlar. Entonces, voy a utilizar para hacer el dibujo, lo que quiero es una esfera. Yo voy a hacer la esfera, voy a hacer el plano. Entonces, para hacer la esfera es una superficie, no tengo más un volumen, entonces no puedo utilizar esa region plot. La region plot me va a dar cosas sólidas. En R2 me va a dar un área, una cosa con área, en R3 una cosa con volumen. La esfera es una superficie, solo la cáscara, entonces solo tiene área, no tiene volumen. Entonces tengo que utilizar la función, como es una superficie, la contour plot 3D. La contour plot 3D me va a dibujar lo que utilizo para dibujar superficie. ¿Y cómo lo hago? Bueno, aquí utilizo la contour plot y voy a utilizar ecuaciones que me describen esa superficie. Bueno, en ese caso en realidad aquí voy a dibujar una curva. Contour plot sirve para curvas o superficie y yo voy a dibujar una curva aquí. ¿Por qué una curva? Porque estoy metiendo dos ecuaciones. Estoy metiendo el círculo, aquí la ecuación de la esfera y aquí la ecuación del plano. Y planos que intersectan la esfera, si tengo un plano, hay 3 posibilidades. Tengo una esfera en un plano, hay 3 posibilidades. O el plano no intersecta la esfera, o va a ser un plano tangente a la esfera, va a tocarla en un punto solo. Y si toca en más de un punto, me va a dar un círculo. La intersección será un círculo. Esas son las únicas posibilidades que tengo. No es muy difícil imaginarlo porque si cojo una esfera y cojo un plano, como la esfera es toda simétrica, yo siempre puedo imaginar que el plano es uno de los planos coordinados. Y siempre que corto la esfera con un plano paralelo a uno de los planos coordenados, eso me da un círculo. Como la esfera es simétrica, siempre tendré círculo. Entonces, bueno, aquí lo que hice es calcular, aquí voy a dibujar directo la intersección, ese contour plot me va a dar la intersección, aquí me va a dar el dibujo de la esfera, aquí me va a dar el dibujo del plano, y aquí yo hice una cosa, aquí yo describí la curva, voy a dibujar también la curva del círculo otra vez, pero aquí he utilizado una otra función para que conozcan, parametric plot 3D. La parametric plot 3D es lo que me va a dar curvas paramétricas en R3. Si yo quisiera en R2 tendría que quitar el 3D, pero en R3 dibujar una curva paramétrica tengo esa función, parametric plot 3D, y su argumento son en general dos cosas. Van a ser un conjunto de datos que son las curvas, que están entre llaves. Aquí tengo la primera coordenada de la curva,
la segunda coordenada de la curva y la tercera coordenada de la curva aquí. Y el segundo parámetro son de dónde hasta dónde quiero variar mi parámetro. Entonces quiero el parámetro t de 0 a 2pi, porque sé que esa es la ecuación de la curva. Yo sé que es eso porque yo lo encontré y he encontrado la parametrización, que lo he sacado de un problema que pedía justo eso, para encontrar la parametrización de esa curva de intersección. Entonces habría que ver que la curva era un círculo y encontrar la parametrización. Y por fin, una vez que escribo todo eso, utilizo la función show para que aparezca todo. Entonces, vamos a darle para ver cómo sale. Entonces aquí primero yo puse aquí lo que me sale de eso, de lo que he llamado C1. El contour plot que me da la intersección de la esfera con el plano. Ya pongo aquí la ecuación de la esfera, la ecuación del plano, y me da eso. Me da ese círculo. Aquí. El segundo, el C2, es lo que me da el parametric plot. Cuando describí la curva paramétricamente, le pedí que me diera. Entonces me da aquí el mismo círculo, como tendría que ser. Aquí ese dibujo, el dibujo de la esfera, el S, la esfera centrada en A, aquí está mi esfera. Aquí el plano, Z más I igual a A, un trozo del plano. Y por último, yo he pedido que juntara todo. No me hacía falta meter los C1 y C2, podría meterlo solo C1 porque la curva va a aparecer dos veces aquí. Entonces aquí está el dibujo del plano que cortando la esfera y la curva aquí. Entonces todo eso, lo que me podría, por ejemplo, haberlo definido todo y meto junto el coma por aquí, por aquí, por aquí, para al final generar solo una imagen. Normalmente es la imagen interesante del problema, que la curva, la esfera, el plano y la curva todo junto. Entonces, ahora todo lo que tengo es una cosa más, solo eso, el show y todo junto. El círculo, el plano y la esfera. Bueno, otro ejemplo, ese es un otro ejemplo interesante de cosas que se puede hacer con matemática, como hacer dibujo y preparar cosas para presentaciones y para clase. Yo he utilizado ese mismo dibujo para dar una clase la semana pasada sobre curvas y integrales de línea. Ahora vamos a un ejemplo. Ese aquí es un ejemplo más para que conozcas, para que veas cómo definir funciones. Todo es un ejemplo tonto. Es para calcular la matriz jacobiana de una aplicación de R3 en R3. Aquí tiene, bueno, una pinta de coordenada esférica. Y aquí lo que hice solo para calcular el jacobiano y el determinante de la matriz jacobiana para que veáis, bueno, porque es una cosa que aparece para hacer cuenta de un cambio de variable y calcular integrales. Para hacerlo aquí lo que hice, he definido un montón de funciones, porque he definido cada una de esas funciones coordinadas aquí, yo he llamado de una cosa, he definido una G1, una G2, una G3, y construí una matriz, que es la matriz jacobiana, o sea que cada entrada de la matriz jacobiana son las derivadas parciales de esas funciones respecto a cada una de sus coordenadas. Y por fin lo que he pedido aquí es construir la función jacobiana, que la puse como forma de matriz, y aquí en la función determinante jacobiano, para que me escupa lo que quiero. La matriz jacobiana en un punto y el determinante de la matriz jacobiana en un punto.
Y aquí en un sitio yo he utilizado una función que se llama simplify, porque si yo no la metiera, él me iba a dar... porque yo he construido una función que se llama f, que es el que te da el justo determinante de la matriz jacobiana. X, y si yo no lo pusiera la función simplify aquí, él me iba, a ver si en ese caso me da números, pero si yo hubiera cambiado, si yo hubiera puesto un punto genérico aquí, aquí me da la matriz jacobiana, del jacobiano del cambio de coordenada esférica, el determinante. Si yo hubiera puesto el simplify por aquí, él no hace la simplificación de la expresión, me deja así. Por eso cuando utilizo simplify, él va a intentar ponerlo con la cara más compacta que posible, que es eso que me interesa, R cuadrado coseno V. Y ahora para terminar, haremos dos ejemplos muy tontos de cosas que tienen que ver con campo. Y os prometo que en 5 minutos terminamos. Entonces, aquí tenemos un campo en R2, f de x, bueno, lo puse 2x y al cubo 3x cuadrado de cuadrado. Y bueno, verificar que el campo es cerrado, o sea que la derivada parcial es la derivada de eso respecto a y es igual que ese respecto a x. Y aquí hice como un programa. Aquí me calculo la derivada parcial de la función f1, que es esa que he llamado respecto a y aquí esa respecto a x, y compara, por eso aquí tengo los tres signos de igual, y me dice si eso es verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, si yo cambiara una de las funciones, cambiara el campo, ahora esas derivadas parciales son distintas, por lo tanto el campo no es cerrado. Y si el campo no es cerrado, no es conservativo. Porque yo no, bueno, como estoy de R2 en R2, yo podía, si el campo es cerrado, sí, solo si es conservativo. Entonces yo podría haberlo puesto aquí, el campo es conservativo. Entonces, es como si fuera un programa que me dice cuando el campo es conservativo o no, dependiendo del campo en R2. Y nuestro último ejemplo era para calcular una integral de línea, y aquí no hay ningún misterio. Yo lo que hice era montarlo todo como si fuera escribirlo a la mano y ponerlo todo junto en una misma integral. Entonces quiero integrar la integral de línea de ese campo menos x menos 2 menos x menos 2y a lo largo de la curva r de t, t al cubo de 0 a 2. Entonces he definido la primera coordenada de la curva, la segunda coordenada de la curva, la primera coordenada del campo, la segunda coordenada del campo, y he definido que es la integral de línea. La integral de línea es la integral de f1 aplicado en la curva. La función f1 acepta dos parámetros, entonces r1, r2, que multiplica la derivada de la primera curva respecto a t, y lo mismo con la segunda, y la integral de línea. Y aquí he dibujado la gráfica, he utilizado parametric plot en 2 dimensiones. Aquí están las ecuaciones que me determinan la curva, el parámetro de dónde hasta dónde, y me da la curva. Un típico ejercicio de integrales de línea. Y bueno,
Por fin ya estamos. A ver, espera. Por fin estamos. Voy a interrumpir.